Medidas económicas anuncian aumento de 30% en el salario mínimo. Insuficiente, cuestionan que no haya aumento general de salarios. Oposición, critican que incremento se haya hecho sin consenso. No ha pasado lo peor, aumenta la alerta ante amenaza de gran tormenta. Sigue desaparecido, sin pistas. Continúa búsqueda de avión de la línea aérea de Malasia. Tras naufragio, 70 sobrevivientes recibirán tratamiento psicológico. Y llegó para enamorar. José Arcángel presenta su sencillo Por Ti. Arrollador, el Real Madrid humilla al campeón y avanza a la final. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, sean bienvenidos. Muy buenas tardes tengan todos. Ya estamos listos en nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión. Eduardo Rodríguez Yoliti, quien les habla, Andrina Yepes, y de inmediato comenzamos con las informaciones. Fue publicado en Gaceta Oficial el aumento de 30% de salario anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Glenda Hernández nos dice que el aumento entrará en vigencia a partir de este 1 de mayo. Como todos los años, cada 1 de mayo el Gobierno Nacional realiza el tradicional incremento salarial. En esta oportunidad, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aseguró que ahora los venezolanos cuentan con un salario mínimo de 5.602 bolívares y enfatizó que el Ejecutivo evaluará un nuevo incremento para el último trimestre del año. Quedaría el nuevo salario. Pasaría de 3.270 bolívares y las pensiones a 4.251 bolívares con 78 céntimos, inclusive los céntimos. Y la suma de el salario con ticket de alimentación daría, elevaría el ingreso mínimo legal, préstame la tabla de ingreso mínimo legal, lo aumentaría a 5.600,78 bolívares. 5.602 bolívares. El primer mandatario nacional también convocó una mesa de diálogo entre el sector empresarial y la clase obrera, esto para evaluar la inamovilidad laboral. Y si una medida que es proteger al trabajador frente al capital, para protegerle su derecho a la estabilidad laboral ejercido en el derecho social bolivariano, que es el derecho más avanzado que hay sobre el planeta Tierra hoy por hoy, aquí está la ley orgánica. Si eso genera algún problema, corrijámoslo. En otro tema, el jefe de Estado anunció la detención de un presunto implicado en las recientes acciones violentas de calle. Que hemos capturado hace 48 horas a uno de los cerebros llamado el Aviador, a uno de los cerebros de la insurrección guarimbera para derrocar al gobierno durante los meses de febrero, marzo y abril. Durante la instalación de la conferencia de paz con la clase obrera, el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto donde el Ministerio del Trabajo pasa a ser el Ministerio para la Protección del Proceso Social del Trabajo. Asimismo, hizo un llamado a todos los venezolanos a asistir este jueves, 1 de mayo, a las diferentes marchas que realizarán en el país a propósito de la celebración del Día del Trabajador. Glenda Hernández, Noticiero Venevisión. Fede Cámaras considera respetable el aumento de 30% del salario mínimo anunciado por el gobierno, pero critica que se haya decidido vía decreto y no por consenso. Claudia Andrade nos amplía. Buenas tardes, así es. El presidente de Fedecámara, Jorge Roy, insiste en que el tema del aumento salarial debe ser discutido en una mesa tripartita que involucra a los empresarios y trabajadores. Dice que esta es la única forma en que se logre una tasa que no influya en la inflación.
La verdad que todos los decretos, todos los aumentos por la vía de decreto corren el peligro que siempre corren, que nunca le ganen la carrera a la inflación. Se hizo un aumento moderado, a mi juicio responsable, por parte del Ejecutivo Nacional. Ellos han sacado las cuentas de lo que pueden pagar y lo que no pueden pagar. En el sector privado es diferente, porque cuando se aumenta el salario mínimo, prácticamente eso atrae a que hay un reconocimiento general de salarios por parte del sector privado. Así que teníamos que esperar que fuera moderado. Ciertamente la vía no es hacer aumento de salarios por la vía de decreto. Creo que la vía es una comisión tripartita que estudie cómo se hace un aumento de salario para recuperar el valor del salario por la vía de la productividad. Cuando este país empiece a producir más, se podrán acompañar eso con unos salarios mucho mayores. Roy participó en el foro Perspectivas Inmobiliarias. Aquí explicó cómo avanzan las mesas de diálogo con el gobierno. Asegura que han dado resultados, ya que a su juicio ha permitido que el presidente Maduro retroceda en algunos puntos que afectaba al sector empresarial. Por su parte, Aquiles Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria, insiste en que el gobierno no debe fijar los precios de los alquileres. Quizás hoy la noticia más interesante es lo que anunció el propio presidente de la República ayer, es que llegamos a un convenio sobre la ley de arrendamientos comerciales. La ley de arrendamientos comerciales es la consecuencia del diálogo, es la consecuencia de 4 meses duros de trabajo entre el gobierno, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, la CABECECO, que es la cámara que agremia a los centros comerciales, y logramos sacar una ley que valida los derechos constitucionales de los venezolanos, tanto los propietarios como los arrendadores, que valida el derecho de la propiedad privada. También está previsto que participe en este foro inmobiliario el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. Está en agenda confirmada su asistencia. Claudia Andrade, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Claudia. El presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público, Franklin Rondón, considera que el aumento del salario mínimo corresponde a una política económica acertada. Aseguró que este anuncio potencia el desarrollo social del trabajo. Trabajadores irresponsable que eso. Siento que el 10% que ya había dado el presidente Maduro en enero de este año, sumado ahora a este 30%, conforma dentro de lo que es el marco de la estrategia económica del gobierno nacional una política salarial acertada. Invito a los trabajadores a participar en la marcha este 1 de mayo con el compromiso de elevar la productividad y por la defensa de los logros que ha consolidado el gobierno en el sector. El secretario general de la CTB, Manuel Cova, expresó su desacuerdo con el aumento del salario mínimo. Considera que el Ejecutivo debe realizar un incremento general de sueldos por el alto índice de inflación. Cova asegura que el aumento anunciado este martes discrimina y excluye a la mayoría de los trabajadores del país. Pero además, ese aumento del salario mínimo lo hace de manera discrecional, solo tomando en cuenta la opinión de su gobierno y de los de sus afectos. Un aumento de salario en este momento tiene que ser para todos los trabajadores, sobre todo cuando tenemos una inflación acumulada a marzo de este año en 60% y cuando terminó el año pasado en 56.2%, y se estima que en este 2014 la inflación estará en 70% o más. Se refirió al cambio de nombre del Ministerio del Trabajo oficializado por el Ejecutivo, el cual ahora se denominará Ministerio del Poder Popular para la Protección del Proceso Social del Trabajo. Fachada, no es sino fachada. Aquí los cambios tienen que ir más allá de las palabras y de las consignas. El Ministerio del Trabajo tiene que convertirse en un instrumento, en un mecanismo que de alguna manera le sirva a los trabajadores, es verdad, pero fundamentalmente le sirva al país, que no esté en función de profundizar el control político por parte del gobierno nacional en aras de perpetuar lo que ellos llaman la revolución bolivariana. Convocó a los trabajadores a sumarse a la marcha de este 1 de mayo. Hasta el mediodía de hoy permanecerá en Capilla Ardiente el presidente del Consejo Legislativo del municipio Libertador, Eliezer Otaiza. Adrián Andrade nos cuenta que continúan entrando personas a darle el último adiós.
Sí, gracias. Se espera que esta tarde sea enterrado el presidente del Consejo Legislativo del municipio Libertador, Eliezer Otaiza, en el Cementerio General del Sur, ubicado en la zona del cementerio aquí en Caracas. Recordemos que lleva un poco más de 24 horas en capilla ardiente, ha estado acompañado de sus familiares directos, las personas que han venido a despedirlo y funcionarios del tren ejecutivo del Gobierno Nacional. Anoche, cerca de las 10:30 de la noche, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo acto de presencia en la capilla ardiente, donde le otorgó la Orden Libertadores y el ascenso post-mortem al rango de teniente coronel a Eliezer Otaiza. Vamos a escuchar de qué forma se refirió el primer mandatario nacional a la labor que realizaría Eliezer Otaiza en la Revolución Bolivariana. Conocimos el nombre de Otaiza cuando, junto a la generación bolivariana de 1992, se escuchó por allá con su gesto de rebeldía. Ya había actuado el 4 de febrero de 1992 en una misión que supo cumplir, como me recordaba el compañero Diosdado Cabello. Y luego su nombre voló como símbolo de lucha, de rebeldía, de valentía. Siempre fue temerario ante las circunstancias y amenazas de la vida. El presidente de la República, Nicolás Maduro, también ordenó ayer que se abriera una investigación profunda sobre este caso. Recordemos que también el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que ya había un detenido y que se continuarán haciendo allanamientos para esclarecer el caso. Esta es la información que se genera a esta hora desde la Asamblea Nacional. Con ella retornamos con ustedes el pase al estudio. Gracias, Adriana. Más allá de nuestras fronteras, tenemos que en Estados Unidos la alerta de tornados se extendió este miércoles a la costa este, donde los estados de Georgia y las dos Carolinas se preparan para recibir la gran tormenta. Las máquinas excavadoras trabajan sin descanso desde hace 3 días en Mississippi y Arkansas, donde decenas de pueblos quedaron reducidos a escombros por el paso de una serie de tornados que también arrasaron estados del centro y sur de ese país. Al menos 35 personas murieron por los fenómenos naturales y millones se encuentran en alerta ante pronósticos de nuevos torbellinos en la costa este. Las autoridades australianas rechazaron la hipótesis de una empresa de exploración marina que aseguró encontrar objetos en el Golfo de Bengala relacionados con el avión de Malaysia Airlines. Una compañía privada citada por medios malasios y la televisión australiana afirmó que localizó posibles restos del avión a 5.000 kilómetros de la actual zona de búsqueda. Sin embargo, el Centro de Coordinación de Búsquedas Internacionales, instalado en Australia, desestimó esta hipótesis debido a que la información recabada por satélite determinó que el avión desapareció en el sur del Océano Índico. Amigos, más adelante en Noticiero Venevisión, violencia desmedida, ola de atentados, empaña proceso electoral. Amigos, continuamos a esta hora en la sede del partido COPEI. Se realiza una asamblea para analizar el modelo educativo y la resolución 058. Vamos a hacer un contacto en vivo e indirecto con Carla Salcedo Flores para que nos amplíe. Adelante, Carla. Así es, buenas tardes, Eduardo. En efecto, estamos acá en la sede del partido COPEI. Aquí diferentes federaciones relacionadas con el ámbito educativo, padres, representantes. La Fundación Arturo Uslar Pietri han rechazado lo que ellos denominan la ideologización de la educación. A juicio de Roberto Enríquez, no se puede permitir que en los textos escolares haya campaña política. No vamos a dejar que pase por debajo de la mesa un problema de tan vital importancia para todos los venezolanos como es la educación de nuestros niños y adolescentes. Que independientemente de la crisis política y económica que vive el país, no le vamos a permitir al gobierno que nos meta de contrabando un proyecto que a nuestra manera de ver viola lo que son derechos fundamentales de la familia y de los niños y adolescentes. Recordemos que los niños y adolescentes son son sujetos de derecho, que tienen derechos y garantías constitucionales, que no son una cosa, no son un coroto, y que nosotros en todos los estudios que ha hecho el equipo magisterial de nuestra organización política y en estos eventos que estamos haciendo con la sociedad civil, hemos detectado no solamente el problema de ideologización,
El problema de utilizar la educación venezolana para hacer campaña electoral, proselitismo político. Niñas y adolescentes. Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Prietri, asegura que se mantienen firmes en esta lucha. Quiero agradecerle. Estamos en un momento claro para protestar contra el pensamiento único. Y es la posibilidad histórica que tenemos hoy frente a un gobierno débil, político, económico y socialmente hablando, de que el gobierno retroceda en decisiones que ha tomado, en el andamiaje que ha montado para lograr el pensamiento o ir hacia el pensamiento único en la gente. Porque el pensamiento único, ¿qué es lo que trae? Pobreza. El pensamiento único lo que trae es violencia. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en Venezuela? En Venezuela, ser malandro está de moda. Roberto Enríquez, en nombre de esta asamblea, pidió a los padres y representantes incorporarse a esta lucha leyendo cada uno de los textos educativos. Es la información que tenemos y con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Carla. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció la captura de uno de los presuntos homicidas del presidente del Consejo Municipal de Libertador, Eliezer Otaiza. Rodríguez Torres explicó que el pasado viernes en la tarde, Otaiza participó en los actos del aniversario del gobierno de Calle. Horas después, ofreció a su asistente llevarlo a su casa en el municipio de Baruta. Luego de dejarlo en el lugar, fue abordado por varios sujetos armados, quienes lo golpearon y posteriormente le dispararon. Uno de los señores estos que actuó en el asesinato de Eliezer Otaiza, y eso nos ha permitido la identificación del resto del grupo que lo acompañaba y que abordaron la camioneta de Otaiza cuando ocurre este lamentable y triste suceso. Presumen que el concejal trató de enfrentarse con los sujetos. Aún investigan cuál es el móvil de este hecho. En el estado Bolívar, el Consejo Consultivo aprobó el aumento de 2 bolívares en el pasaje de transporte público para el municipio Caroní. Jessica Brizuela nos amplía. Ciertamente el Consejo Consultivo aprobó el aumento de 2 bolívares sobre el pasaje del transporte público en el municipio Caroní a partir del 1 de mayo, que establece el aumento correspondiente a 7 bolívares para las unidades de clase A, 6.50 para las unidades de clase B y 6 bolívares para la clase C. Es importante resaltar que estos acuerdos fueron satisfactorios para ambas partes. Sin embargo, los transportistas insistieron en que el Consejo Consultivo se mantenga cada 20 días, porque según ellos quedaron temas pendientes y prioritarios como es el de la seguridad. La comunidad y los estudiantes solicitan cumplimiento de horario, mientras que los conductores esperan que los cuerpos de seguridad los resguarden para poder cumplir con estos horarios establecidos. Para el día 7 de mayo se estará estableciendo nuevamente una reunión con el Consejo Consultivo y todos los entes involucrados para replantear los temas que están pendientes. Gracias, Jessica, por el reporte. Con la colocación del primer pilote, el Gobierno Nacional inició la ejecución de la nueva terminal de contenedores de Puerto Cabello en Carabobo. Randolfo Blanco nos presenta los detalles. Adelante, Randolfo. Ese es el primero de 250 pilotes que se instalarán en el área. La inversión de esta obra es de $1.100 millones y estará lista para el primer semestre del año 2017. Este nuevo terminal se ubicará entre los principales del continente e impulsará la actividad económica en todo el centro occidente del país. Los barcos post-Panamá que lleguen, salgan de Panamá, pasen por Panamá, no tendrían que hacer transbordo en Panamá, como actualmente sucede, para que puedan venir barcos más pequeños a puertos de toda Sudamérica. No, por el contrario, llegarían barcos directamente, pasan por el canal, llegarían a un puerto como este, que tenemos la capacidad de recibir 2 buques post-Panamá al mismo tiempo, con más de 8.000 contenedores. Solo hay 2 países en Sudamérica que tienen puertos de este tipo. Desde dicho terminal, los barcos podrán hacer transbordo hacia las islas del Caribe o a los países del Mercosur y del ALBA. Más temprano, el ministro García Plaza dio inicio a la ampliación del aeropuerto Bartolomé Salón de Puerto Cabello, con la construcción de 40 hangares para almacenamiento y aviación en general. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Amigos, otra pausa en breve. Falló la inyección. Su final no fue inmediato, verdaderamente dramático lo que vamos a describir. Agonizó por 40 minutos.
En Táchira, transportistas de diferentes líneas pararon sus unidades en señal de protesta ante la reciente quema de autobuses. El presidente del Sindicato del Transporte en la entidad, Germán Duarte, aseguró que más de 20 unidades han sufrido daños en distintos hechos. Pide al gobierno nacional mayor seguridad. Lamentablemente pues están quedando sin el sustento de sus hogares, de su familia, y pues no queremos que estas situaciones se sigan sucediendo. Estamos aquí pidiendo precisamente seguridad de parte del gobierno del Estado, quienes de alguna manera se comprometieron a darnos seguridad para que pudiésemos trabajar en medio de esta situación tan difícil. Destacan que no prestarán el servicio ni hoy ni mañana. Además, el gremio se declaró en asamblea permanente y no descarta continuar las acciones de calle. A 2 semanas del naufragio de un ferry en Corea del Sur, 70 estudiantes fueron dados de alta del hospital, aunque seguirán bajo tratamiento psicológico. Los adolescentes de entre 16 y 17 años visitaron un altar para presentar sus condolencias a familiares de los fallecidos en una de las mayores tragedias de ese país. Mientras tanto, buzos sacaron más cuerpos del interior del barco, elevando a 212 el número de muertos y disminuyendo a 90 los desaparecidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que su país podría reconsiderar la participación de empresas occidentales en su economía, incluyendo el sector energético, luego de que Estados Unidos y la Unión Europea impusieran nuevas sanciones contra individuos y empresas rusas por supuestas acciones desestabilizadoras en Ucrania. Putin negó una vez más que fuerzas rusas se encuentren en el país vecino. El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, pidió a las fuerzas de seguridad impedir que el terrorismo se extienda a otras regiones, en referencia a la sublevación prorrusa en el sureste de su país. Admitió que son incapaces de controlar la situación en ciudades donde milicias tomaron edificios gubernamentales. Advirtió sobre posibles sabotajes en 6 regiones durante el mes de mayo. En Irak, al menos 10 personas murieron por el estallido de varios artefactos durante la celebración de elecciones parlamentarias. Los atentados ocurrieron pese a las severas medidas de seguridad activadas frente a colegios electorales. Francotiradores se apostaron en los edificios más altos y helicópteros sobrevolaron Bagdad durante la jornada electoral. El Tribunal de Apelaciones de Italia, que restableció la condena de asesinato contra Amanda Knox, aseguró que esta fue la responsable de propinar la puñalada que causó la muerte de su compañera de cuarto, Meredith Ketcher. El caso ocurrió en 2007 cuando la víctima fue hallada con la garganta cortada y con signos de violación. Este miércoles el juez principal concluyó que Knox utilizó un cuchillo de cocina tras una violenta discusión. En Estados Unidos se ordenó una revisión completa de los procedimientos de ejecución en Oklahoma, luego de que un hombre condenado a muerte sufriera un infarto después de recibir una inyección letal con fármacos incorrectos. El recluso de 38 años convulsionó en la camilla y 43 minutos después murió de un ataque al corazón. Impactante, definitivamente. Muy impactante, y ver que todavía exista la pena de muerte es también impactante. Bueno, con esta reflexión anunciamos nuestro próximo corte. En breve, las más sexys inician gira. ¿Quiénes aparecen allí? Lo sabremos en estreno. Hola amigos, comenzamos los deportes con fútbol porque el Real Madrid regresa a la final de la Liga de Campeones de Europa tras casi 12 años de ausencia. Este martes los dirigidos por Carlo Ancelotti clasificaron tras propinarle al Bayern de Múnich su peor derrota en competiciones continentales, 4-0. El estadio Allianz Arena en Múnich recibió este encuentro de vuelta de las semifinales en un duelo con sabor a final. Aún así la balanza se inclinó temprano para el equipo español y Gareth Bale daba el primer aviso apenas al minuto 9 con este disparo que se fue muy encima del arco. Pero a los 16 vendría este saque de esquina y Sergio Ramos con este certero cabezazo silenciaba el estadio bávaro para el 1-0.
4 minutos más tarde, otra vez Sergio Ramos de cabeza ponía el 2-0. Y a los 34 vino un sensacional contragolpe blanco que coronó Cristiano Ronaldo con su histórico tanto, gol número 15 para el portugués en esta Champions, estableciendo un nuevo récord propio. Cristiano selló la goleada a los 89, 4-0 ganó el Real Madrid, que ya prepara maletas para la final de Champions a disputarse el 24 de mayo en Lisboa. El equipo español irá por su 10º título de Liga de Campeones. Esta tarde el Chelsea recibirá al Atlético de Madrid en Stamford Bridge, en Londres, en lo que será un duelo a muerte por el último cupo a la final de Champions. Recuerden que en la ida pactaron a 0. El Atlético no contará con Gaby Fernández por sanción, mientras que por el Chelsea no podrán jugar Fran Lampard, John Obi Mikel, ambos sancionados, y Peter Cech por lesión. Y en otras notas, este martes el comisionado de la NBA, Adam Silver, suspendió de por vida al dueño de Los Ángeles Clippers, Donald Sterling, por comentarios racistas, en lo que ha sido una de las sanciones más severas en la historia deportiva de los Estados Unidos. Con esta medida, la NBA le declara la guerra al racismo. Silver aseguró que los comentarios de Sterling, que se conocieron el fin de semana, son dañinos y no tienen cabida en la NBA. Sterling fue vetado de por vida, lo que impedirá que asista a los juegos o a las prácticas, las de su propio equipo incluso. Tampoco podrá hacer negocios en el circuito y además recibe una multa de $2,5 millones. Siguiendo con más de la NBA anoche, los Wizards de Washington aseguraron su boleto a las semifinales del Este tras derrotar a los Toros de Chicago 75-69. En Hilario terminó con 20 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, mientras que por Chicago, el más destacado, Joaquín Noah, con 6 puntos, 18 rebotes, un robo y 3 bloqueos. Y en la acción de la Liga Profesional de Baloncesto, Marinos de Anzoátegui picó adelante en la primera fase de la postemporada tras llevarse el Clásico Oriental. Anoche Marinos derrotó a Guayquerías de Margarita 85-78. Luis Ramos de Puerto La Cruz. Aaron Harper encabezó el ataque de Marinos con 17 puntos, mientras que por la novena insular, Francisco Centeno convirtió 18 unidades. Bien, y cerramos con el béisbol de las Grandes Ligas porque anoche Francisco Rodríguez consiguió su rescate 13 de la temporada para igualar el registro de más salvados en el primer mes de campaña en las mayores. En esta jornada, Salvador Pérez conectó un doblete y además su segundo jonrón de la campaña y remolcó 4 carreras. Por su parte, Martín Pérez perdió el invicto, Ronald Belisario también cayó en esta fecha, mientras que Yusmeiro Petit consiguió su segunda victoria de la temporada. Con esto, ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. El exponente del género tropical urbano José Arcángel estrenó su nuevo sencillo Por Ti. Gaby Patiño conversó con él y nos cuenta. Yo hago todo por ti, yo te acompaño hasta el fin, yo te regalo la luna, me entrego a ti. José Arcángel en Estrenos y Estrellas, Por Ti, su primer sencillo promocional, bienvenido. Y en los primeros lugares con esta canción. Yo siempre he tenido el sueño de ser músico, siempre componía, siempre tocando la batería, la guitarra, todo eso. Todo por ti, yo te acompaño hasta el fin, yo te regalo la luna, me entrego a ti. Yo hago todo por ti, yo te acompaño hasta el fin, pinto el mundo de colores para hacerte feliz. Bueno, y este segundo sencillo promocional, Quiero Más, ya va a comenzar a sonar en Ecuador, luego vienen otros países de Latinoamérica, ¿cierto? Claro, en Venezuela ya va a empezar a sonar dentro de poco, en Ecuador ya está sonando, hemos tenido muy buena receptividad. Incluso me están diciendo para ir a Ecuador a finales de junio, julio. Bueno, ¿y qué tal si nos despedimos entonces con otro fragmento de Por Ti? Acá en Estrenos Estrellas, soy Gaby Patiño, hasta la próxima. Chao, chao. No sé si fue tu mirada o tu sonrisa que me llega al corazón. Y Ricardo Arjona trae novedades musicales. En medio del dolor que le causó la muerte de su madre, el guatemalteco junto con sus 3 hijos realizó una travesía por India, China, Japón y Tailandia, donde halló la inspiración para su disco Viajes. Escogí lugares donde realmente no habitaba nadie que supiera quién era yo. Consigo respirar, algún día desde el día en que no estás. Katy Perry y Beyoncé estrenan gira de conciertos. Y aunque no lo harán de manera juntas, las estrellas del pop anunciaron las fechas para sus grandes conciertos. La cantante estadounidense Katy Perry dará inicio a su gira mundial el 7 de mayo en el Reino Unido. Pasará por Europa, Norteamérica y Oceanía.
Por otro lado, Beyoncé y Jay-Z compartirán el escenario en 16 conciertos por distintas ciudades de Estados Unidos. Así llegamos al final una vez más. Yo soy Federica Guzmán. Buen provecho para todos y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrenas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que la manifestación no es un derecho absoluto. Precisó que la sentencia 276, que se refiere a las protestas, repite lo que establece la Constitución. Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás, del orden público y social. Es decir, que yo tengo todos los derechos, pero tienen un límite cuando llega el derecho de los otros. Entonces la propia Constitución establece límites para los derechos. No hay un derecho absoluto, salvo algunos, la vida, la integridad física, son derechos absolutos, porque en el caso de Venezuela no se puede atentar contra el derecho a la vida. La fiscal general también informó que el caso de Adriana Urquiola se encuentra plenamente esclarecido. El Ministerio Público sabe cómo ocurrieron los hechos, quién es el responsable de la muerte de esta joven, y por esa razón se pidió privativa de libertad. Igualmente, una vez acordada la privativa de libertad, se solicitó que fuera incorporada la solicitud en el Código Rojo de Interpol. Y efectivamente está incorporado en el Código Rojo de Interpol. Yo quiero recordar que el acceso al Código Rojo de Interpol no lo tienen todos los ciudadanos. Tienen que ser solamente quienes tienen acceso a esa información. La titular del Ministerio Público indicó que hay avances en la investigación por la muerte de Eliezer Otaiza. Llamó a la tranquilidad de la familia porque habrá justicia. Hemos girado otras órdenes de captura contra otras personas. No quiero ni siquiera señalar cuántas órdenes de captura son, pero ya tenemos mucha claridad acerca de cómo ocurrieron los hechos. Ofreció las declaraciones durante la entrega de certificados a participantes en el Diplomado en Derechos Humanos dirigido a 25 periodistas. La próxima semana se abrirá una nueva convocatoria para los profesionales de la comunicación interesados en esta materia. Bueno, amigos, estamos listos para la siguiente pausa. Al regreso, todos desde ya invitados porque nos visita Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Los esperamos. Magda Medina requiere con carácter de urgencia un nebulizador eléctrico. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0424-202-8200 o al 0412-962-4321. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Venezuela se levanta temprano. Cada mañana su gente se dispone a dar lo mejor de sí y construir un gran país. Siempre es un buen día para ser el buen venezolano. Desde antes de salir el sol, ya estamos activos, luchando por nuestras familias, trabajando duro para hacer el presente. Al caer la noche, nos acostamos complacidos porque sabemos que construimos el presente y el futuro del país. Nadie puede ponerlo en duda. El venezolano es trabajador. Levantarse temprano para construir un mejor país cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, mañana es 1 de mayo. Ayer el presidente Maduro hizo anuncios con respecto al ajuste en el nivel mínimo del salario y daba cuenta de
el nuevo nivel en atención a estas decisiones. Por eso es muy oportuno conversar hoy con Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Bienvenido como siempre. Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias. Un saludo clasista, socialista, revolucionario a la clase obrera, en especial pues al sector de todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Rangel, entiendo que trae un gráfico con un histórico sobre la cantidad de aumentos salariales desde que el presidente Chávez llegó al poder. Ahora, es importante en todo este contexto y analizando el momento de hoy, analizar el verdadero impacto no solo en los números de un salario, sino en el poder adquisitivo con este ajuste frente al asunto de la inflación del día de hoy. Bueno, mira, para nosotros es fundamental el tema de que hayan habido 26 incrementos salariales en los 15 años de revolución. ¿Por qué es el salario básico? Porque, bueno, ese es el salario referencial versus la inflación que el Estado revolucionario ha venido incrementando y que es algo que no ocurre en otras partes del mundo. Nosotros, ahora viene el tema de la productividad, la producción definitivamente es la razón que nosotros fundamentamos pues, para lograr combatir la inflación. No habrá salario mínimo, no habrá contrato colectivo que sea capaz de combatir la inflación si no vamos a la productividad. De manera tal que nosotros, este tema, que no es otra cosa que la distribución de la renta petrolera, que es la única divisa que ingresa al país, en una justa manera la hace el Estado, y bueno, estima 30% para la población trabajadora al salario mínimo, pero también se van a mover todas las escalas de salario en el tema de los trabajadores y trabajadoras que laboran en los sectores de empleados públicos y todos estos sectores que de alguna manera el salario, la suma total, lo va a superar al 1 de mayo. No en 30% específicamente, sino habrá, según decisiones. Es una instrucción del presidente revisar todas las escalas salariales. Entonces, privilegiar este tema de que la progresividad de los beneficios que están allí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la intangibilidad de los derechos. O sea, por eso que normalmente cuando la derecha ataca este tema del salario mínimo, nosotros decimos que en la historia, viendo para atrás la historia, ¿cuándo ocurrió en este país algo igual a esto? Por lo menos tomar en cuenta al 40% que se beneficia el salario mínimo y todas las convenciones colectivas que hemos discutido. Porque hemos discutido convenciones colectivas en extraordinarias condiciones. Ahora, ¿cuál es el meollo de la situación? El problema es la productividad. ¿Cómo tú exiges mayor beneficio si no hay productividad? Entonces ahí entra el tema de esta situación con los empresarios, este ataque que nosotros estamos convencidos que los empresarios están interesados en tumbar el movimiento revolucionario, en arrodillar la revolución a través de la improductividad. Bueno, ahí entra el papel de la clase obrera. Esta clase obrera tiene un papel histórico ahorita y está contemplado en la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, porque allí está el proceso social del trabajo donde los trabajadores debemos asumir de verdad la productividad y el control justo de la riqueza que produce que va a generar esa productividad. Ahora fíjese, Jorge Roy, que ha venido participando en los comités de trabajo, decía que bueno, que respeta la decisión con respecto al porcentaje en el salario mínimo, pero que se hizo de manera inconsulta y propone que se retome la idea de la tripartita. ¿Eso es conveniente? Bueno, mira, nosotros como clase obrera, el tripartismo para nosotros definitivamente es un entreguismo. Acá en Venezuela ha sido históricamente el tripartismo un entreguismo, una traición a la propia clase. Nosotros creemos que aquí hubo consultas, los trabajadores y trabajadoras estuvimos en consultas allí, los empresarios en sus mesas de trabajo, eso se estuvo conversando, y realmente ahora tenemos que ver cuál es la reacción del empresario privado que va a incrementar, va a cumplir con este decreto, porque ni siquiera quieren permitir que construyamos los pedevales obreros en las instalaciones del sector privado. Nosotros creemos que parte de estas mesas que vamos a continuar haciendo con el presidente de la República, con el vicepresidente, y algún día tendremos que conversar con los empresarios de ese tema, porque ellos vienen cuestionando, por ejemplo, la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras. Nosotros queremos un debate con ellos sobre eso. Es mentira que los trabajadores y trabajadoras venezolanos, aprovechándose de la ley, se convierten en unos, como dicen ellos, unos parásitos que les hacen improductivas a sus empresas. Eso es mentira. Nosotros queremos que lo demostremos, que lo demuestren con nombre y apellido, y nosotros, por supuesto, como clase obrera, conversaremos con nuestras clases de igual a igual para decirle
¿Cuál es la situación? Yo dudo que un trabajador que sabe que la ley lo que ha hecho es garantizarle su beneficio individual y garantizarle el trabajo como la fuente del empleo, vaya a ir contra su propia ley que lo protege, ¿no? Entonces, de haber unos casos, bueno, y de todas maneras la ley tiene allí contemplado cómo proceder contra trabajadores que vengan reincidentes en el tema de faltar al trabajo. Rangel, ¿qué cambio sustancial de fondo trae como consecuencia el cambio de nombre del Ministerio del Trabajo, que ahora se va a llamar Ministerio para el Proceso Social del Trabajo? Mira, yo creo que ahí es algo trascendental. Toda la dirigencia ha venido comentando, quejándose con el Ministerio del Trabajo, pero bueno, era necesario que ese Ministerio del Trabajo se transformara y se adaptara a la nueva ley orgánica del trabajo y los trabajadores, donde ahí está el proceso social del trabajo, que es un tema que podemos desarrollar. Tiene que ver con celeridad, con eficiencia. Tiene parte de eso la eficiencia, pero lo más importante que es el Ministerio de los Trabajadores. Allí van a estar los trabajadores al frente de la transformación de ese ministerio. Entonces, y otra cosa es que el ministerio sea como apalancamiento para el proceso social del trabajo que contempla la Ley Orgánica del Trabajo y los Trabajadores en su artículo 25, que es allí donde está realmente la transformación de los trabajadores a lo que será el nuevo rol, como te dije anteriormente, asumir el control de la fábrica, mantener la producción, y por eso ahí entra otro tema que son las milicias. Las milicias obreras nosotros las concebimos por esa vía, la soberanía alimentaria, garantizar la productividad y producción de las empresas, garantizar la justa distribución de esa producción, porque, por ejemplo, los trabajadores de la Polar nos han dicho que salen los productos y los productos no llegan a los anaqueles, pero ¿a dónde se están yendo? Entonces aparecen después los jugoneros vendiéndolos a precios, bueno, exorbitantes, 3 veces, que es otra cosa que el presidente ha hecho varios llamados a estos compañeros trabajadores de la economía formal o popular, que se convierten en unos acaparadores y en unos precios demasiado elevados que son imposibles para adquirirlos el pueblo. Y son los productos que nosotros venimos, donde viene saliendo el dólar, donde vienen saliendo los dólares de la nación, las divisas, todas estas cosas, y terminan, no llegan a los naqueles, no llegan al pueblo. Entonces esa es parte donde nosotros también tenemos que estar vigilantes, y por eso queremos meternos a través de la ley de control del precio justo, que es una ley que viene justamente a ayudar a este tema de los incrementos, porque vamos a regular las ganancias, porque si los empresarios se les dan 36 mil millones de dólares, ¿cómo es que no generan ni una divisa para el país? O sea, no podremos mantener eternamente solamente el petróleo generando divisas. Es necesario que haya otros sectores que generen divisas, y el sector privado debe generar divisas. El sector privado patriota, venezolano, debe generar divisas para la patria. Entonces, y también nosotros tenemos empresas importantísimas que debemos generar divisas, por ejemplo, las empresas básicas. Ahí próximamente los trabajadores y trabajadoras presentaremos un plan agresivo de rescate de esas empresas. Yo estoy seguro que no hay nadie que tenga mayor conocimiento sobre las empresas básicas que los propios trabajadores. Porque se habla de rescatar empresas después de 15 años de gobierno chavista. De alguna manera, nosotros creemos que este tema de la renta petrolera distorsiona el accionar de los trabajadores y trabajadoras mismos, cuando sin tener empresas productivas exigimos convenciones colectivas, exigimos aumentos y todas estas cosas, y por eso es que nos extraña cuando, por ejemplo, Jorge Roy diga que no le consultaron eso, cuando el Estado no tiene que consultar con nadie, porque una de las cosas que tenemos es soberanía. No tiene que consultar con nadie en la distribución de la renta, porque esa es una potestad del Estado. Y aquí entra, mira, aquí está 623.508 millones de dólares, 64% del ingreso de la renta en inversión social. Nosotros estamos convencidos que esta es la causal de las guarimbas. Esto es lo que quiere la derecha, volver a esta renta, esta inversión social que va al pueblo, que va a los trabajadores, es lo que quiere poner la mano a la derecha, que no podrán ponérsela más nunca, porque, bueno, el pueblo ya entendió que somos mayoría, que somos el 80% invisibilizados eternamente, y que ahora tenemos la posibilidad de tener vivienda, mercado, tenemos la posibilidad de tener salud, tenemos la posibilidad de tener educación. Las universidades se han triplicado en este país, en la población. Los pensionados ahora hoy en día el Seguro Social también tendrán un incremento igualito que si fuera trabajador activo.
Eso es parte de la inversión social. Entonces, ese es el meollo del problema y por eso es que nosotros, los trabajadores y trabajadoras y la mayoría de la población que siempre eternamente fue invisibilizada, estamos comprometidos con este proceso. Rangel, se agotó el tiempo, pero rápidamente. 2 años, como pasa el tiempo, cumple hoy la Ley Orgánica del Trabajo. Hay sectores que dicen que hay que reconsiderar el tema de la inamovilidad. Y para finalizar, la convocatoria para la marcha de mañana. Bueno, mira, la inamovilidad, como te dije, eso es un tema que nosotros estamos dispuestos a sentarnos a revisarlo con quien sea. Nosotros creemos que la inamovilidad es la protección al derecho al trabajo. Y es una protección al trabajo que a su vez es un hecho de la familia. En el tema, por supuesto, mañana vamos a salir de tres sectores, como la Campiña, o sea, la Avenida Libertador, vamos a salir a la bandera de Katia y vamos a concentrarnos todos en la Plazoleta Oleri. Mañana la clase obrera tomará Caracas, le demostraremos al mundo con quién está la clase obrera, con quién está el pueblo trabajador, que no es otro con el presidente obrero, con Nicolás Maduro, que de alguna manera para nosotros ha constituido pues, un orgullo, cómo ha enfrentado a estos apátridas que han pretendido tumbar a la patria, que han pretendido traicionar al país y que Nicolás con políticas serias, con políticas constantes en función del pueblo, de la mayoría, ha logrado estabilizar y estamos convencidos que vamos a seguir hacia la irreversibilidad de la revolución. Bueno, hemos conversado con el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Wills Rangel. Gracias por esta visita, éxitos y para todos los trabajadores. A la marcha, feliz día del trabajador, ¿no? Mañana te invitamos a marchar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Okay. Un gran abrazo. Quedamos con Endrina Yepes. Adelante, Endrina. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden que tengan feliz tarde y para mañana, feliz Día del Trabajador para todos.